Hola, buenos días a todos, chicos de segundo, chicas de segundo. Vamos a continuar con el Renacimiento, con la segunda parte del tema y lo que nos faltaba y lo que a mí más me fascina, que es la pintura y la escultura. Si os acordáis, estábamos localizados, a ver si esto funciona. Vamos, tú. Buah, de verdad. Estamos en esta coyuntura histórica, ¿no? De finales del siglo XV y todo el siglo XVI, con cambios en la filosofía, en el arte y la religión, y nos estábamos centrando justamente en la parte artística. Y me voy a centrar fundamentalmente en la pintura porque explica mucho de todo lo demás, ¿vale? Así que vamos a meternos en primer lugar, aunque sea muy brevemente, con la escultura. Y la escultura en este momento está marcada fundamentalmente otra vez por Italia, ¿no? Y con unos personajes que son muy famosos en el campo del arte, ¿no? Tenemos en primer lugar, lo tenéis ahí a la izquierda, Donatello. Este es del 400 del siglo XV. Y a la derecha pues tenéis una de las obras maestras de la escultura mundial, que es el David de Miguel Ángel. Bien, bueno, antes de nada, este tema, si os cuenta, David es un personaje que viene de la tradición judía. Aquí lo veis representado con una onda, ¿no? Porque David vence a Goliat de un pelotazo, de un piedrazo que le mete en la cabeza al gigante, ¿vale? Y aquí lo tenemos igual, ¿no? Aquí con una espada, pero lo tenemos victorioso. Y bueno, ¿qué es lo que marca la diferencia con toda la tradición antigua, o la tradición medieval, mejor dicho? Bueno, pues que aquí esto sería un auténtico insulto para la tradición medieval más propia, ¿no? Tenemos aquí una persona desnuda, ¿no? Tenemos una exaltación del cuerpo. Esto era considerado, como decimos, un insulto, algo pecaminoso. Y sin embargo, precisamente en el Renacimiento, lo que hacemos es ensalzar la figura del cuerpo humano como ensalzamiento también del propio ser humano. Recordad que esto es parte de la tradición humanista. Y lo que tenemos aquí es otra vez un retorno a todas las tradiciones griegas, la proporción, la belleza ideal, la serenidad y fundamentalmente una capacidad técnica, los technical skills, que es asombrosa, ¿no? Me voy a centrar un poquito solo en la figura de David de Miguel Ángel, ¿no? En primer lugar, fijaos lo grandote que es. Esta figura tiene más de 5 metros, está esculpida en mármol. Daos cuenta en su rostro que se refleja una serenidad muy típica del Renacimiento, pero que también se acompaña de fuerza, de dramatismo. Fijaos en las venas de las manos. Y aquí este detallito que a todo el mundo le llama la atención. Si es un tío tan grande de 5 metros, ¿cómo resulta que la tienen tan pequeña, ¿no? Esto es mucho más importante de lo que nos puede parecer. Y esto viene de la tradición griega. Habitualmente los atributos sexuales, fundamentalmente los masculinos, siempre se cogen en muy pequeña escala, muy pequeño tamaño, porque significa que la razón está dominando a las pasiones bajas, y porque además se considera que esto es realmente poco estético para una escultura. Y por lo tanto, pues los pobres griegos pues estaban siempre representados con unas partes bastante chiquititas, ¿vale? Vamos a pasar, esto era brevemente, ¿no? La escultura, se podría hablar de muchas más cosas, pero vamos a pasar a la pintura, ¿no? Esta pintura que vamos a empezarla por Italia y después desembocará en el resto de Europa. Entonces tenemos aquí como características fundamentales otra vez que tenemos una técnica cada vez más elaborada de la pintura al óleo, tenemos una belleza ideal, hay un control de la perspectiva, la profundidad y la simetría de la composición que no se conocía hasta este momento, y se practican nuevas técnicas como el esfumato o el escorzo, ¿no? Vamos a hablar fundamentalmente de la primera. En el 480 nos encontramos en el comienzo del Renacimiento, con gente como Botticelli, Perugino, y ya en el Cinquecento, pasando al siglo XVI, pues con los grandes de la pintura del Renacimiento, con Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Así que vamos a empezar con sus orígenes, con Botticelli. Y aquí nos encontramos con lo que se llama el nacimiento de la primavera. Este es un cuadro que es del siglo XV y es un cuadro que es plenamente renacentista, pero que se nota que está en los orígenes. ¿Por qué es plenamente renacentista? Pues lo tenemos aquí en primer lugar por el tema. El tema es puramente mitológico. Adiós, religión, ¿no? Y nos centramos ahora en ese regreso a la época clásica. Tenemos una belleza ideal, especialmente en todo lo que es la representación femenina en los cuerpos desnudos. Y tenemos aquí una cosa muy típica de esta época, y es la importancia del dibujo. Esto vamos a verlo después, comparándolo con Leonardo da Vinci.
Y aquí, claro, otra vez, esto sería como algo digno de escándalo para la tradición medieval. ¿Qué hace una mujer? Representación del pecado desnuda. La única mujer que se podía pintar desnuda era Eva o mujeres embarazadas. Y aquí, sin embargo, tenemos pues justamente todo lo contrario. Es verdad que aquí parece que la señora que está al lado dice, cúbrete, cúbrete, que esos tíos te están pegando los viruses. Pero realmente, aunque el pintor quiera disfrazar ese pudor, lo que está representando es precisamente la representación femenina. Representación, bueno, quise decir belleza, más belleza femenina. Y vamos a pasar a otro cuadro, también bastante típico y bastante famoso del Renacimiento. Esto es de Perugino, es una obra maestra también. Cristo está entregando las llaves del cielo a San Pedro. Ese es el tópico. El tópico o el tema es religioso. Es decir, aunque estemos en el Renacimiento, pero la religión sigue ocupando un espacio muy importante en el arte y en la mentalidad. Pero aquí, nuevamente, ¿dónde encontramos el Renacimiento? El Renacimiento se encuentra en muchas cosas, pero hay una muy, muy importante y es esta distribución armónica del espacio, ¿no? Hay una simetría perfecta en el cuadro y si os das cuenta incluso hay un estudio de la profundidad a conciencia. Nos encontramos con que hay 4 planos superpuestos. El primer plano que tenemos en los personajes principales, tenemos un segundo plano de figuras humanas que se reducen para dar la sensación de precisamente de perspectiva y de profundidad. Tenemos un tercer plano en los edificios, pensad que el del medio está más cerca que los otros dos, y tenemos un último plano del paisaje. Es decir, que aquí el estudio de la perspectiva geométrica, incluso en todas estas líneas que aparecen en el suelo, y la profundidad es perfecto, ¿vale? Es un estudio de simetría y perspectiva muy típico del Renacimiento. Y si os dais cuenta, pues más elementos propios del Renacimiento, todo el marco arquitectónico ya no es el marco medieval, ¿no? Se está respetando incluso, podríamos decir, la época en la que vivió Jesucristo, la época imperial romana. No se representa ya en catedrales góticas, se representa con el estilo típicamente clásico. Tenemos también lo que sería esa belleza ideal, esa serenidad en todos los rostros que están representados en el primer plano del cuadro. No existe dramatismo, existe una tranquilidad, existe, como estamos diciendo, una belleza ideal que hace que, bueno, pues que el cuadro resume pues mucha tranquilidad, mucha serenidad, mucha calma, ¿no? Y luego tenemos pues ya otras técnicas propias del Renacimiento, ¿no? Aquí empieza lo que se llama el escorzo, es decir, la capacidad para dibujar el cuerpo humano con mucha perspectiva. Fijaos, por ejemplo, en la mano de San Pedro o las manos de algunos de los santos que están dibujadas con esa perspectiva. Bien, ¿cómo sabemos que San Pedro? Lógicamente, Cristo está entregando esa llave y San Pedro es el representante que está custodiando ese cielo. Pasamos a otro cuadro que a mí esto me fascina, me encanta, ¿no? Esto se llama La Escuela de Atenas, de Rafael. Esto ya es el Cinquecento. Este cuadro se pintó sobre pared, es una pintura al fresco, está en el Vaticano en 1510, entre 1509 y 1510, y tiene 10 metros, es bien grande. Y a mí, ¿por qué me gusta tanto este cuadro? Pues bueno, porque refleja mi parte filosófica, ¿no? Aquí no tenemos una temática religiosa, aquí tenemos una temática puramente clásica. Se llama la Escuela de Atenas porque aquí está representado toda la sabiduría que existía en Grecia. Y imaginad dónde estaba colocado originalmente este cuadro, esta pintura, en las bibliotecas del Vaticano, ¿no? Precisamente el lugar donde se recoge todo ese saber heredado de la tradición griega que los humanistas y los renacentistas tanto les encanta. Bien, vamos a fijarnos un poquito otra vez. La composición, fijaos, es otra vez completamente armónica. Existe un centro perfecto del cuadro que está recogido en estos dos personajes y después se van reproduciendo alrededor los distintos elementos, ¿no? Estas dos esculturas, estos grupos, ¿no? Que prácticamente, aunque tienen representaciones propiamente individuales y particulares, pero están respetando esa idea de simetría. Y nos vamos a meter un poquito en lo que representa cada personaje, ¿no? Los dos centrales pues se recogen a la tradición filosófica griega más famosa, que es Platón y Aristóteles, pero hay muchos más.
¿no? Vamos, aquí yo podría hablaros años sobre este cuadro, pero vamos a ir muy brevemente, ¿no? Fijaos, por ejemplo, que aquí están estos dos grandes filósofos de la antigua Grecia, pero aquí tenemos un grupo que son el grupo de los historiadores. Sócrates está hablando con este señor vestido de militar, que alguna gente piensa que es Alejandro Magno. Aquí tenemos debajo a la única mujer del cuadro, que se llama Hipatia. Hipatia es una matemática de la antigua Roma y de la última época romana. Y tenemos a su lado otra persona que tampoco es griega, es un árabe. Este es Averroes, que es un árabe nacido en Córdoba, del siglo XII, y que se le mete en el cuadro. ¿Por qué? Porque es el traductor en toda la media de todas las obras griegas, ¿no? Y aquí tenemos la escuela de matemáticas, tenemos a un señor que está aquí tirado en el suelo y que es Diógenes el perro, un personaje muy típico de la tradición clásica filosófica. Tenemos aquí también otro grupo de matemáticos, con Euclides, con Arquímedes, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro personaje aquí, que es el que voy a explicar ahora, aunque sea, nada, en un minuto. Nos vamos a centrar en estos personajes. Y porque aparentemente hablamos de Platón y hablamos de Aristóteles. A Platón lo reconocemos porque está con la mano levantada, hablando de su mundo de las ideas, y con un libro suyo que se llama El Timeo, que es una teoría del cielo. Y Aristóteles está con la mano hacia abajo, representa su teoría filosófica también, y sostiene un libro suyo que se llama La Ética. Pero estos tíos del Renacimiento van mucho más allá de ensalzar la antigüedad. No, se quieren ensalzar a sí mismos. El Renacimiento es el triunfo del individuo, ¿no? Como creador y como persona importante que tiene que ser reconocida. Y por lo tanto, lo que realmente hay por detrás de Platón y Aristóteles son los dos grandes genios del Renacimiento al que Rafael, que es el autor del cuadro, les va a homenajear poniéndoles en el centro. Es decir, que detrás de Platón nos encontramos a Leonardo da Vinci con estas barbazas blancas y todo calborota, y tenemos a su derecha al otro gran genio del Renacimiento, que es Miguel Ángel, también perfectamente reconocible, ¿no? Pero esto no podría quedar así. Volvemos hacia atrás y nos centramos en esta figurita que tenemos a la derecha. Tenemos un personaje que está mirándonos. Esta persona que tiene un bonete negro en la cabeza. Esa persona es el propio pintor Rafael, que de alguna manera nos está pidiendo su aprobación, ¿no? Cuando nos está diciendo, bueno, ¿qué? Esto es una pasada, ¿a que sí? Soy un crack. Bien, pues eso aparece por primera vez en el Renacimiento. Y seguimos un poquito más con Rafael. Aquí le tenemos otra vez, aquí ya con un autorretrato. Otra vez, Rafael es el pintor de la serenidad, ¿no? Cuando lo veis en vivo en el Louvre, directamente es que esa es la sensación que nos transmite, ¿no? Los angelotes, por cierto, también son suyos, ahí mirando al techo. Y luego tenemos al otro lado, pues, este otro gran pintor del Renacimiento, que es Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci, bueno, podríamos otra vez hablar muchísimo de sus facetas. Es inventor, es investigador, es un gran ingeniero y, por encima de todo, para nosotros ha pasado como un gran pintor, ¿no? Aquí tenemos una de sus obras más características, la Gioconda, de la que vamos a hablar un poquito, solamente un pelín, ¿no? Para que os fijéis de una técnica muy típica de esta época, que es el esfumato.